El cuerpo no solo te sostiene, también te habla. ¿Alguna vez has sentido un nudo en la garganta cuando no puedes decir lo que sientes? ¿O una presión en el pecho cuando llevas demasiado tiempo cargando con algo que no te pertenece? ¿Te duele el estómago cada vez que enfrentas una situación que te supera? Estas sensaciones no son coincidencia, ni meros síntomas físicos aislados. Son el lenguaje del cuerpo, y lo creas o no, te está hablando todo el tiempo. Vivimos en una cultura que ha privilegiado la mente y la razón por encima de todo. Se nos enseña a ser fuertes, a seguir adelante, a ignorar el dolor, a tapar el malestar con pastillas, distracciones o silencio. Lo que no se expresa se imprime, lo que no se libera se queda, y lo que se queda se transforma en síntoma. Este libro nace del deseo de recuperar una sabiduría que nunca debimos perder. La sabiduría del cuerpo, porque el cuerpo no es solo un vehículo que nos transporta, es un territorio sagrado que guarda cada experiencia, cada emoción, cada trauma, cada palabra que no dijiste y cada lágrima que no lloraste. Es un diario viviente que escribe tu historia incluso cuando tú has dejado de leerla. Habla con tu cuerpo, y sana es una invitación a escuchar con atención, con ternura y sobre todo con humildad, porque sanar no es arreglar algo roto. Sanar es recordar que nunca estuviste desconectado, solo habías olvidado cómo escuchar. A lo largo de estas páginas, recorreremos juntos el puente que une el cuerpo, la mente y las emociones. Aprenderás a reconocer los mensajes ocultos detrás de tus molestias físicas. Descubrirás cómo ciertas posturas, dolores y enfermedades pueden ser expresiones simbólicas de experiencias emocionales no resueltas. Y sobre todo, te darás cuenta de que cuando comienzas a dialogar con tu cuerpo, en lugar de pelearte con él, la sanación se vuelve posible, natural y profunda. Este no es un libro de soluciones rápidas, ni de fórmulas mágicas. Es un mapa para el viaje más importante de tu vida, el regreso a ti mismo. Aquí encontrarás reflexiones, ejercicios, historias y herramientas para comenzar a descifrar el lenguaje de tu cuerpo. Pero más que eso, encontrarás un espejo, uno que te recordará que ya tienes todo lo necesario para sanar. Solo necesitas abrir el canal de comunicación contigo. Tu cuerpo ha estado esperando por ti. ¿Estás listo para escucharlo? Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El lenguaje olvidado del cuerpo. Desde que somos pequeños, nos enseñan a hablar, a leer, a escribir, a usar las palabras como herramientas para comunicar lo que sentimos, pensamos o deseamos. Pero casi nadie nos enseña a escuchar el lenguaje más antiguo, más íntimo y más verdadero que poseemos. El lenguaje del cuerpo. El cuerpo ha estado ahí desde antes de que aprendieras a decir mamá o me duele, y desde ese entonces ha hablado en su propio código, uno que rara vez aprendemos a decodificar. Y sin embargo, sigue hablando, incansable, paciente, incluso cuando lo ignoramos por completo. Se expresa con señales sutiles al principio. Un nudo, una opresión, una fatiga que no tiene explicación, un insomnio que no parece tener causa, una tensión en la mandíbula, una contractura que vuelve siempre al mismo lugar. Pero si seguimos sin escuchar, si seguimos corriendo sin mirar atrás, entonces el cuerpo eleva el volumen de su voz, y lo que era una molestia se convierte en síntoma, lo que era una incomodidad se transforma en enfermedad, no como castigo, sino como un último intento de llamar tu atención. Hemos aprendido a desconfiar del cuerpo. Lo miramos como una máquina que debe funcionar sin fallos, que debe responder a nuestras exigencias sin rechistar, que debe estar en forma, rendir, lucir bien, y cuando no lo hace, lo castigamos, lo ignoramos, lo medicalizamos o lo sometemos. Nos hemos separado tanto de él que muchas veces lo tratamos como un enemigo al que hay que controlar. Pero el cuerpo no es tu enemigo, es tu casa, y como toda casa viva, si hay grietas en sus paredes, o si el techo comienza a gotear, no es porque la casa esté en tu contra, sino porque necesita que la mires, que la cuides, que escuches lo que está pidiendo. Cada parte de tu cuerpo tiene algo que contarte. No hay casualidad en los lugares donde duele. No es azar que tus migrañas aparezcan justo después de momentos de alta tensión, o que tus rodillas te fallen cuando sientes que no puedes avanzar.
o que tu garganta se cierre cuando callas algo que llevas mucho tiempo reprimiendo. Todo lo que ocurre en tu cuerpo es un mensaje, y todo mensaje busca un destinatario consciente que lo escuche con atención. Esa persona eres tú. Nadie más puede hacer ese trabajo por ti. Este capítulo es un punto de partida, una apertura hacia la posibilidad de reconectar con tu cuerpo desde un lugar nuevo. No desde el juicio, ni desde la exigencia, sino desde la curiosidad, la ternura y la escucha profunda. Imagina por un momento que tu cuerpo fuera un amigo leal que te ha acompañado desde siempre, pero al que dejaste de oír hace años. Imagínate acercándote a él con respeto, preguntándole qué necesita, cómo se siente, qué ha estado intentando decirte todo este tiempo. Tal vez al principio no escuches nada claro, porque has estado sordo a sus señales durante tanto tiempo que su voz puede parecerte lejana, pero si te quedas, si observas sin prisa, si respiras y pones tu atención donde duele, poco a poco comenzarás a entender. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas estar dispuesto a hacer la pregunta. ¿Qué está intentando decirme mi cuerpo con esto? El cuerpo no olvida lo que la mente reprime. Guarda memorias de dolor, de traumas, de momentos que fueron demasiado intensos para procesar en su momento. Pero también guarda alegría, deseo, intuición, sabiduría. El cuerpo es archivo y es brújula, y si aprendes a leerlo, te llevará de vuelta a ti, al centro de tu verdad, al lugar donde sanar no es una promesa lejana, sino una consecuencia natural de volver a habitarte con amor. Este libro es una guía, sí, pero no tiene como objetivo decirte lo que debes hacer. Quiere acompañarte a recordar lo que en el fondo ya sabes, que tu cuerpo te habla, que su lenguaje puede aprenderse, y que cada señal es una oportunidad para sanarte desde dentro. No se trata de eliminar el síntoma a toda costa, sino de entender qué historia te está contando. El cuerpo no te sabotea, te protege, no te limita, te alerta, no te castiga, te avisa, solo quiere que vuelvas a casa. Y esa casa eres tú. Capítulo 2. La emoción como mensajera. Las emociones no son el problema. El problema es lo que hacemos con ellas cuando llegan. Desde niños, nos enseñaron que hay emociones buenas y emociones malas, que algunas se pueden mostrar, y otras hay que esconder, que sentir demasiado es signo de debilidad y que lo ideal es mantener la calma, sonreír y seguir adelante. Pero las emociones no desaparecen solo porque las niegues, no se disuelven solo porque tú decidas hacer como si no estuvieran. Las emociones que no expresas, que no integras, que no permites fluir, se transforman en cargas ocultas que terminan encontrando su camino hacia el cuerpo. Lo hacen como mensajeras sabias, como puentes entre lo que sientes y lo que aún no puedes decir, como testigos de una verdad interna que necesita ser mirada. Una emoción no es un enemigo a controlar, es un mensaje a comprender. La ira, por ejemplo, no es una amenaza que debas reprimir. Es la alarma que se activa cuando algo traspasa tus límites. La tristeza no es debilidad, es el permiso para soltar lo que ya no está. El miedo no es un defecto, es un guardián que intenta protegerte, aunque a veces use medios torpes para hacerlo. Incluso la culpa, tan pesada y persistente, tiene algo que mostrarte, un valor traicionado, una lealtad inconsciente, una parte de ti que aún no se ha perdonado. El cuerpo es el escenario donde se expresan todas estas emociones no resueltas. Si las ignoras, si las apartas, si las niegas, se convierten en tensión muscular, en fatiga crónica, en palpitaciones, en enfermedades de la piel, en trastornos digestivos, en bloqueos físicos que no ceden con nada. El cuerpo toma la palabra cuando la emoción no ha podido hablar. ¿Cuántas veces has sentido una contractura justo después de un enojo que no expresaste? ¿Cuántas veces tuviste un resfriado tras un episodio de angustia profunda? ¿Y cuántas veces tuviste un dolor inexplicable cuando estabas tratando de aparentar que todo estaba bien? Cuando por dentro algo se rompía. Cada emoción trae un mensaje único. Algunas llegan para recordarte que necesitas parar, otras para mostrarte que debes poner límites, otras para impulsarte a cambiar, y algunas para ayudarte a soltar. Pero si las ves como enemigas, si te fuerzas a estar bien todo el tiempo, si crees que ser fuerte es no sentir, estás perdiendo el gran regalo que cada emoción puede darte: autoconocimiento, sanación y transformación. No estás roto por sentir.
No estás fallando por tener miedo, o rabia, o tristeza. Estás vivo. Sentir es señal de que estás conectado con tu humanidad. La mayoría de nosotros hemos crecido creyendo que lo racional es superior a lo emocional. Nos han dicho que las emociones son impulsivas, irracionales, peligrosas, y sin embargo, todo lo que más valoramos en la vida tiene una carga emocional profunda. Lo que evitamos, lo que perseguimos, lo que elegimos, todo está atravesado por nuestro mundo emocional. Así que, ¿por qué seguir negando una parte tan esencial de lo que somos? Este capítulo es una invitación a reconciliarte con tus emociones, a cambiar la relación que tienes con ellas. No se trata de dejar que te dominen, sino de aprender a escucharlas sin miedo, a dejar que cumplan su función sin que se enquisten en tu cuerpo. Imagina por un momento que cada emoción es como un visitante que toca a tu puerta. Si la dejas entrar, si le das un lugar, si la escuchas, esa emoción puede mostrarte algo valioso y luego irse. Pero si la ignoras, si la encierras, si haces como que no está, buscará otra forma de hacerse presente, y lo hará desde el cuerpo. El sistema nervioso no distingue entre un peligro real y uno emocional. Cuando sientes angustia, estrés, abandono o traición, tu cuerpo reacciona igual que si estuvieras huyendo de una amenaza física. Se tensa, se acelera, libera hormonas, bloquea funciones digestivas, altera tu sueño, cambia tu ritmo respiratorio. Tu cuerpo entra en estado de alerta incluso si tu entorno no lo justifica, porque lo que está viviendo es un conflicto interno. Y si ese estado de tensión se mantiene en el tiempo, lo que era una reacción temporal se vuelve un patrón, una rigidez, un desequilibrio que se manifiesta físicamente. El cuerpo y la emoción no están separados, son parte del mismo sistema inteligente. Por eso, cuando reprimes tus emociones, estás forzando al cuerpo a sostener una carga que no le corresponde. Con el tiempo, eso pasa factura, no en forma de castigo, sino como una consecuencia inevitable. La buena noticia es que puedes empezar a cambiar eso hoy. Puedes comenzar a abrirte al diálogo con tus emociones, no como obstáculos, sino como aliadas. Puedes aprender a sostener lo que sientes sin tener que huir de ti mismo. Porque cuanto más te permites sentir, más libre se vuelve tu cuerpo para sanar. Sentir es una forma de limpieza. Una emoción que se atraviesa con conciencia, se transforma en sabiduría. Cada lágrima que dejas caer es una tensión que se libera. Cada enojo expresado de forma sana es un límite que se recupera. Cada miedo enfrentado es una parte de ti que vuelve a casa. La sanación comienza cuando dejas de juzgar tus emociones y comienzas a verlas como lo que realmente son. Mensajeras de lo que necesitas ver, cambiar, soltar o abrazar. No necesitas tener el control de todo. Solo necesitas aprender a estar contigo en lo que sea que estás sintiendo. Porque el cuerpo siente contigo. Y si tú te permites habitar tu emoción, el cuerpo no tendrá que cargar con ella solo. Sanar es esto, hacer equipo contigo mismo. Empezar por donde duele, escuchar lo que llega, permitirte sentir y confiar en que cada emoción, cuando es bien recibida, sabe por dónde salir. Capítulo 3. Dolor que habla. Escucha antes de silenciar. El dolor es uno de los lenguajes más potentes que tiene el cuerpo para llamar tu atención. No aparece para molestarte ni para arruinarte el día. No llega porque sí. El dolor no es un castigo. Es un mensaje. Y sin embargo, lo primero que solemos hacer cuando aparece es silenciarlo, taparlo, combatirlo como si fuera un enemigo invasor que hay que expulsar cuanto antes. Vivimos en una sociedad que teme al dolor, que lo evita a toda costa, que lo considera algo que debe suprimirse de inmediato. Pero el dolor, lejos de ser una falla, es una función, una alarma, una forma inteligente que tiene el cuerpo de señalar que algo no está bien, que algo necesita atención, revisión o transformación. La medicina convencional nos ha enseñado a relacionarnos con el dolor como si fuera el problema en sí mismo, pero rara vez nos invita a preguntarnos por qué está allí. Tomamos analgésicos, antiinflamatorios, calmantes, tratamientos que suprimen el síntoma, y muchas veces esa estrategia nos da alivio momentáneo, lo cual no está mal. Pero si solo acallamos el dolor sin escuchar su causa, lo único que estamos haciendo es pintar de blanco una pared que sigue rajada por dentro. Lo que no se atiende desde la raíz, regresa, y cuando lo hace,
suele hacerlo con más fuerza. ¿Te has preguntado alguna vez qué quiere decirte ese dolor que insiste en volver? ¿Por qué te duele la espalda cada vez que cargas con responsabilidades que no te corresponden? ¿Por qué tu cabeza estalla después de días en los que has callado tu verdad para no incomodar a nadie? ¿Por qué te duele el estómago cada vez que pasas por una situación que no puedes digerir emocionalmente? Ningún dolor es aleatorio. Ningún dolor es aleatorio. Ninguna molestia aparece sin motivo. Puede que el origen físico sea evidente, una lesión, una inflamación, un desgaste, pero incluso en esos casos, siempre existe una historia emocional o simbólica que acompaña al síntoma, una raíz psicosomática que merece ser explorada. El cuerpo guarda memorias, y el dolor muchas veces es la expresión física de algo emocional que no ha encontrado otra vía de salida. Un trauma no resuelto, una emoción contenida, un duelo no elaborado, una culpa escondida, una carga heredada de nuestros padres o abuelos. Todo eso puede alojarse en nuestro cuerpo en forma de tensión, bloqueo, rigidez o enfermedad, y lo hacen no para dañarnos, sino para mostrarnos que hay algo dentro que todavía necesita ser mirado, sentido, reconocido y liberado. El cuerpo no es el problema, es el mensajero. Y el dolor es su carta más urgente. Pero escuchar al dolor requiere valentía. Requiere dejar de correr, de disimular, de anestesiarte con rutinas, con trabajo, con redes sociales, con distracciones. Requiere parar y quedarte contigo, respirar y mirar dentro. Preguntarte, ¿qué parte de mí está pidiendo ayuda? ¿Qué emoción estoy evitando sentir? ¿Qué necesidad estoy postergando? ¿Qué palabra me negué a decir y ahora me pesa en el cuerpo? ¿Qué decisión no me atrevo a tomar? Y mi cuerpo ya no puede sostener más. No siempre obtendrás una respuesta inmediata, pero cuando haces estas preguntas con honestidad y sin juicio, algo en ti empieza a abrirse. El solo acto de poner la atención en el lugar que duele, ya es una forma de empezar a sanar. Cambian de rumbo, inician un proceso de autoconocimiento, se reconectan con su cuerpo, rompen con patrones de abandono o autosabotaje, se permiten finalmente sentir. A veces hace falta que algo duela para que finalmente escuches, porque antes, cuando todo funcionaba, no había urgencia de cambio. Pero el dolor no deja pasar lo importante. El dolor te detiene cuando tú no te detienes. Te obliga a mirar cuando llevas demasiado tiempo evitando. Te enseña el valor del cuerpo cuando lo dabas por hecho. Y si estás dispuesto a escucharlo con presencia, sin juzgarlo ni taparlo, el dolor puede convertirse en tu maestro más profundo. Hay dolores que no se van enseguida, hay dolores que acompañan. Pero cuando comienzas a dialogar con ellos, a darles espacio, a dejar de pelear con su presencia, algo empieza a cambiar. Porque el dolor no necesita que lo odies, necesita que lo reconozcas, que entiendas su función, que lo recibas sin resistencia, para poder comprender lo que te quiere mostrar. En ese acto de escucha hay una transformación silenciosa. Ya no estás huyendo, ya no estás en guerra contigo. Estás volviendo a ti. A veces, cuando logras expresar lo que nunca dijiste, el dolor baja su intensidad. Cuando te permites llorar lo que no lloraste en su momento, algo se afloja por dentro. Cuando eliges cuidar de ti de verdad, el cuerpo responde, porque el cuerpo no está roto. Está pidiendo tu presencia. Y cuando te haces presente con amor, con atención, con compromiso, el dolor empieza a cumplir su ciclo y a soltar su mensaje. Silenciar el dolor sin escuchar su origen es como apagar la alarma de un incendio sin apagar el fuego. Escuchar el dolor, en cambio, es atreverse a mirar el fuego sin miedo, con compasión, con humildad. Y entonces sí, desde ese lugar, puedes comenzar a sanar de verdad. Capítulo 4. La historia que guarda tu postura. Tu postura corporal no es solo una forma de estar de pie, de sentarte o de caminar. Tu postura es un lenguaje, es la huella física de tu historia emocional, de tus aprendizajes, de tus heridas y también de tus defensas. Es el molde en el que se ha ido grabando lo que has vivido, lo que has reprimido, lo que has sostenido y lo que has tenido que dejar de sentir para sobrevivir. Muchas veces,
nos referimos a la postura como una cuestión estética o mecánica, algo que puede corregirse con ejercicios o con indicaciones externas. Ponte derecho, no encorves los hombros, camina erguido. Pero rara vez nos preguntamos qué está sosteniendo realmente esa forma de habitar el cuerpo. ¿Qué significa esa joroba leve que aparece con los años? Esa tensión perpetua en los hombros, esa pelvis que se esconde, esa cabeza que se adelanta, como si buscara proteger algo frágil. Tu postura es un reflejo de cómo te has relacionado con el mundo. Quien vivió en ambientes hostiles o violentos tiende a cerrarse, a contraer su cuerpo, a minimizarse. Es una respuesta natural. Proteger el corazón, proteger el vientre, cubrir los órganos vitales. El cuerpo se hace pequeño porque aprendió que era peligroso ser visto. Otros, por el contrario, adoptan posturas rígidas, como si estuvieran siempre preparados para el ataque. La mandíbula se tensa, la espalda se endurece, los puños se aprietan. Son cuerpos que han aprendido a vivir a la defensiva, que nunca se relajan del todo, que no conocen lo que es descansar en un espacio seguro. Hay también cuerpos que se inclinan hacia adelante, como si estuvieran siempre en deuda, siempre pidiendo permiso. Y hay posturas que se congelan en la contención, como si todo dentro de ellas estuviera gritando, pero el exterior debe permanecer impecable, sereno, funcional. Cada gesto, cada tensión, cada parte que se escapa o se retrae, tiene una razón de ser. El cuerpo guarda memoria. Y la postura es, muchas veces, la primera capa visible de esa memoria. El niño que se sintió abandonado muchas veces guarda en sus hombros la caída de su autoestima. El adolescente que aprendió a disimular su dolor con una sonrisa, se acostumbra a tensar su rostro incluso cuando está solo. La mujer que se sintió mirada de forma incómoda o invasiva, quizás aprendió a esconder sus curvas o a caminar de cierta forma para evitar ser vista. Y el hombre que creció escuchando que debía ser fuerte y no llorar, probablemente lleva años apretando la mandíbula sin saber que en ese gesto está encapsulando todas las lágrimas que nunca se permitió. Tu forma de caminar, de respirar, de sentarte, de estar presente en un lugar, todo eso habla de cómo has vivido y también de cuánto has sanado. Porque cuando empiezas a liberar las emociones atrapadas, cuando recuperas tu derecho a sentir, cuando sueltas cargas que no eran tuyas, el cuerpo lo siente. Y tu postura cambia. No como un acto forzado, el cuerpo empieza a abrirse cuando ya no necesita defenderse. Comienza a alargarse cuando siente que puede respirar. Se vuelve más flexible cuando dejas de exigirte tanto. Se enraiza mejor cuando recuperas la confianza. Y encuentra un nuevo equilibrio cuando te reconcilias con tu historia. Pero no basta con pararse derecho. No basta con corregir la postura desde afuera sin revisar lo que hay dentro. El cambio real ocurre cuando puedes mirar tu cuerpo con ternura y preguntarle, ¿qué estás intentando sostener? ¿Qué estás evitando sentir? ¿De qué te estás defendiendo todavía? ¿Qué parte de ti sigue creyendo que no puede relajarse? ¿Qué te duele tanto que aún no puedes soltarlo? Estas preguntas abren puertas, y aunque no siempre traen respuestas inmediatas, sí generan una transformación silenciosa. Una suavidad que empieza a llegar a donde antes solo había tensión. Una conciencia que se posa en lugares dormidos. Una respiración que se permite ir más hondo. Hay un mapa emocional en tu cuerpo, y tu postura es uno de sus caminos principales. Si aprendes a leerlo con presencia, verás que no hay rigidez sin una historia detrás, ni hay tensión que no esté sosteniendo algo, y que el solo hecho de mirar esas tensiones con compasión ya es un acto de liberación. No se trata de alcanzar una postura perfecta, sino una postura auténtica, una forma de habitarte que no esté basada en el miedo ni en la obligación, sino en la confianza. Un cuerpo que se alinea desde dentro, que no necesita aparentar seguridad porque la ha encontrado, que no necesita fingir fuerza porque ha descubierto el poder de la vulnerabilidad, que no necesita estar en guardia todo el tiempo porque ha aprendido que puede cuidarse sin endurecerse. Sanar también es esto. Caminar distinto, respirar distinto, sentarte contigo de otra manera. Y cuando tú estás dispuesto a escuchar lo que tu postura te ha querido contar durante años, el cuerpo se relaja, y esa relajación no es flojera. Es confianza, es un permiso interno que dice, ya no necesito estar en alerta, ya puedo habitarme de verdad. Capítulo 5. Enfermedad. El grito final del cuerpo. La enfermedad no es el enemigo. Por más contradictorio que suene, la enfermedad es una forma extrema que tiene el cuerpo de pedirte que pares, que mires, que escuches. No surge de la nada,
No aparece para castigarte, no te convierte en un ser débil ni fallido. La enfermedad es el resultado de un proceso que lleva tiempo gestándose. Es la voz más alta del cuerpo cuando ya lo intentó todo. Primero con una tensión, luego con una molestia, más tarde con un síntoma, hasta que finalmente, cuando no hubo escucha, grita con toda su fuerza para que le prestes atención. La enfermedad no llega para derrotarte, llega para mostrarte lo que no ha podido ser expresado de otro modo. Estamos acostumbrados a verla como un obstáculo, como un problema que hay que erradicar cuanto antes. El sistema médico moderno, por más avanzado que esté, suele centrarse en combatir el síntoma sin detenerse demasiado a indagar su raíz. Se enfoca en calmar, cortar, suprimir, controlar, y eso puede salvar vidas. Puede ser urgente y necesario. Pero cuando olvidamos la dimensión emocional, energética y simbólica de la enfermedad, estamos ignorando un campo inmenso de sabiduría que el cuerpo está desplegando. Porque cada enfermedad tiene un mensaje, cada órgano afectado, cada función alterada, cada crisis fisiológica encierra una historia no contada, una emoción bloqueada, un límite cruzado, un trauma heredado, una parte tuya que ha sido silenciada durante años. El cuerpo guarda lo que la mente no puede procesar. Guarda secretos familiares que nunca se dijeron. Guarda miedos infantiles que aún gobiernan tus decisiones. Guarda culpas no resueltas, rabias contenidas, dolores reprimidos, mandatos que has seguido sin cuestionar. Guarda tu historia y la de quienes vinieron antes que tú. Y cuando esas cargas se acumulan sin salida, cuando se instala el olvido emocional, el cuerpo se vuelve escenario de todo eso que no tuvo voz. Así se manifiestan muchas enfermedades, no como un error biológico, sino como una consecuencia de años de desconexión. No para que te culpes, sino para que despiertes. No es casual que ciertas enfermedades aparezcan en momentos de quiebre emocional, de pérdidas profundas, de relaciones tóxicas sostenidas por demasiado tiempo, de vidas vividas desde la exigencia y no desde el deseo. El cuerpo enferma cuando la vida que llevas está desalineada con lo que tu alma necesita. En capestolia de esta dentro de esos temas pancilla. Cuando te traicionas a ti mismo, cuando vives para cumplir expectativas ajenas, cuando te olvidas de cuidarte, cuando te exiges más de lo que puedes dar, cuando callas demasiado, cuando niegas tu tristeza o tu rabia o tu miedo, todo eso, que parece emocional, se vuelve biológico. Porque el cuerpo es el hogar donde todo se vive, y también donde todo se somatiza. Cada órgano tiene un lenguaje simbólico. El corazón, por ejemplo, no solo bombea sangre, también habla de amor, de alegría, de vínculos, de duelos. Los pulmones no solo respiran aire, expresan libertad, espacio vital, capacidad de tomar y soltar. El hígado es procesamiento, rabia contenida, injusticias acumuladas. El estómago digiere alimentos pero también emociones, conflictos que no puedes tragar. Y así, cada parte de ti tiene una dimensión emocional que cuando es ignorada o sobrecargada, termina gritando a través de la enfermedad. Esto no significa que toda enfermedad sea culpa tuya. ¿Cómo? Nada de esto es para que te juzgues ni para que te sientas responsable de lo que has vivido en tu cuerpo. Al contrario, es una invitación a empoderarte, a entender que no eres una víctima pasiva de lo que te pasa. Que puedes mirar la enfermedad como una maestra, que puedes preguntarte, ¿qué me está queriendo mostrar esta dolencia? ¿Qué parte de mi vida necesita un cambio urgente? ¿Qué decisión vengo postergando desde hace años? ¿Qué verdad estoy evitando? ¿Qué emoción pide ser sentida y liberada? Hay quienes después de una enfermedad inician una nueva vida, no porque hayan sido castigados, sino porque por fin escucharon, porque el cuerpo los obligó a parar. Porque por fin se dieron cuenta de que seguir en automático no era una opción, porque se vieron vulnerables, frágiles, mortales, y desde ese lugar eligieron vivir diferente, con más presencia, con más verdad, con más conciencia. La enfermedad puede ser una puerta, dolorosa, sí, injusta muchas veces, difícil de transitar, pero una puerta, al fin, hacia una versión más íntegra de ti mismo. Hacia una versión más íntegra de ti mismo. Si decides atravesarla con el corazón abierto, con escucha, con profundidad, algo en ti cambia para siempre. Sanar no siempre es curarse. A veces sanar es comprender, es integrar, es aceptar lo que has sido, es dejar de pelear contigo mismo,
es abrazar la parte de ti que enfermó no como un error, sino como una llamada desesperada a tu atención. Y desde ahí, iniciar un camino de reconexión, de transformación, de autocompasión. No hay cuerpo que no quiera sanar. No hay dolencia que no hable de algo más profundo. Y no hay dolor que no merezca ser escuchado. Quizás no puedas evitar todas las enfermedades, pero sí puedes cambiar la forma en que las habitas. Puedes decidir estar contigo, en lugar de abandonarte. Puedes mirar tu cuerpo con ternura en lugar de exigirle que funcione sin pausa. Puedes preguntar en lugar de suponer. Puedes hacer espacio para el mensaje, en lugar de solo tapar el síntoma. Puedes abrir un diálogo con tu cuerpo y comprometerte a no volver a ignorar sus señales. Porque la enfermedad, cuando es escuchada de verdad, deja de ser solo un grito. Tu cuerpo no solo está compuesto por órganos que cumplen funciones fisiológicas. Está hecho también de símbolos, de emociones, de historias no dichas, de gestos heredados, de impulsos vitales y bloqueos invisibles. Cada órgano, cada sistema, cada tejido es como una palabra en una conversación constante. El cuerpo no es solo un mecanismo, es un lenguaje completo. Y si aprendes a leerlo, si desarrollas la sensibilidad para escucharlo sin miedo, descubrirás que cada parte de ti te está hablando todo el tiempo. Habla cuando respiras, cuando digieres, cuando duermes, cuando te enfermas, cuando te tensas, cuando te liberas. Habla en forma de cansancio, de insomnio, de hambre, de sudor, de palpitaciones, de alergias, de inflamaciones. Habla con símbolos antiguos que se han ido olvidando, pero sigue hablando, incluso si no lo entiendes, incluso si no lo quieres oír. Los pulmones, por ejemplo, no solo oxigenan la sangre, son los órganos del intercambio, de la vida que entra y de lo que ya no sirve y debe salir. Cuando respiras mal, superficialmente, o cuando sientes que te falta el aire, muchas veces hay algo más allá de lo físico. Hay una sensación de que no puedes tomar lo que necesitas, o que no te permites soltar lo que ya no tiene lugar en tu vida. Los pulmones se cargan con las tristezas que no se expresan, con las despedidas no lloradas, con los duelos que se congelaron en el alma. Y por eso, cuando te permites llorar de verdad, con entrega, con verdad, muchas veces lo sientes. Es como si algo se aflojara en el pecho, como si un nudo invisible se deshiciera. Eso es el lenguaje del órgano, el cuerpo diciendo, por fin, y cuerpo diciendo, por fin. El corazón es más que una bomba de sangre. Es el epicentro del amor, del entusiasmo, del deseo de vivir. Se afecta cuando vives en desconexión con tu verdad, cuando el amor se convierte en deber o en carga, cuando el miedo al abandono pesa más que la alegría de compartir. Un corazón acelerado no siempre es solo taquicardia. Puede ser ansiedad, miedo a que algo estalle, tensión acumulada por demasiado tiempo. Un corazón lento, fatigado, puede estar diciendo que te has resignado, que estás apagado, que la chispa vital se ha reducido a una llama temblorosa. Amar no es solo una emoción, es una energía que se siente en el cuerpo. Y cuando esa energía se estanca o se deforma, el corazón responde. El estómago digiere alimentos, sí, pero también digiere vivencias. Si hay algo que no puedes tragar en tu vida, algo que no puedes procesar, algo que no puedes aceptar, muchas veces lo sientes ahí: acidez, pesadez, náuseas, dolor. El estómago reacciona a las emociones reprimidas como si fueran toxinas. Y cuando te obligas a sostener situaciones que tu cuerpo ya no tolera, él te lo dice. Los intestinos, por su parte, son el centro del discernimiento interno. Lo que absorbes, lo que eliminas, lo que guardas sin querer. Estreñimiento, diarreas, colon irritable. Todo eso también puede estar hablándote de control, de represión, de sobrecarga emocional. ¿Qué parte de ti no se atreve a soltar lo viejo? ¿Qué parte quiere retener lo que ya no nutre? El hígado es otro gran hablador. Almacena, procesa, depura. En el plano simbólico, se relaciona con la rabia, con la injusticia, con la necesidad de protegerte. Muchas personas que no expresan su enojo, que tragan sus palabras para no desatar conflictos, terminan acumulando esa energía en el hígado. Y con el tiempo, eso se vuelve irritación física o emocional que estás conteniendo por miedo a estallar.
¿A quién estás perdonando con la mente pero no con el cuerpo? El cuerpo no miente, y el hígado es uno de sus órganos más sinceros. Los riñones también tienen su voz. Representan el equilibrio, el miedo, la capacidad de sostenerse en el mundo. Se afectan cuando vives en alerta, cuando sientes que no puedes confiar, cuando todo parece incierto o amenazante. El miedo crónico desgasta los riñones, porque estos órganos filtran, seleccionan, determinan qué se queda y qué se va. Y si tú vives sin límites claros, aceptando lo que te daña, absorbiendo culpas ajenas, los riñones lo saben, te lo muestran. Porque su función no es solo filtrar agua, es filtrar emociones, relaciones, historias. La piel es la frontera entre tú y el mundo, es la barrera del contacto, es sensibilidad, es identidad. Es identidad cuando hay problemas en la piel, eczemas, alergias, acné, urticarias. Muchas veces hay conflictos con los límites, con el contacto que se desea y se teme, con la mirada del otro, con el juicio, con la exposición. ¿Te sientes cómodo en tu propia piel? ¿Te cuesta mostrarte tal como eres? Hay partes de ti que todavía escondes porque crees que no serán aceptadas. La piel habla de eso, y lo hace sin rodeos. Y así podríamos seguir con cada rincón del cuerpo. Los músculos y su relación con el esfuerzo, con la lucha interna. Las articulaciones y su simbolismo con la flexibilidad o la rigidez emocional. La garganta, el cuello, la columna vertebral. Todo tiene voz, todo tiene historia. Pero no hace falta que te aprendas de memoria lo que representa cada órgano. Lo más importante es que empieces a preguntarte, desde el sentir, ¿qué me quiere decir esta parte de mí que se duele, que se cansa, que se bloquea? ¿Qué mensaje hay detrás de este síntoma? ¿Qué emoción no estoy atendiendo? ¿Qué necesita ser expresado? Escuchar el lenguaje de tus órganos no es un acto mágico ni esotérico. Es una práctica de conexión. Es volver a sentir tu cuerpo como algo sagrado, no como un objeto que debe rendir. Es dejar de ver la salud como la ausencia de síntomas y empezar a verla como un diálogo profundo con lo que eres. No todo síntoma se cura con pastillas. A veces lo que más sana es un acto de honestidad, una conversación pendiente, un llanto necesario, una pausa, un no que nunca dijiste, un sí que postergaste por años. La medicina del cuerpo también es emocional, también es energética, también es energética. Y tú puedes aprender a leer ese idioma. No necesitas ser médico ni terapeuta. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar, a sentir, a confiar. Porque el cuerpo no se equivoca. Porque el cuerpo no se equivoca. Puede fallar, sí, porque es humano, frágil, finito, pero no miente. Y, cuando habla, incluso cuando grita, lo hace por amor. Porque quiere que vuelvas, que regreses a ti, que sanes, no solo lo físico, sino lo que duele más adentro. Cada órgano es un mensajero. Y tú eres el único que puede recibir esa carta con atención, con respeto, con gratitud, porque tu cuerpo, incluso en sus fallos, está intentando salvarte. Hay una medicina ancestral que no necesita tecnología, ni pastillas, ni procedimientos complejos. Una medicina que ha estado desde siempre, desde que el primer ser humano acarició a otro para consolarlo. Desde que una madre envolvió con sus manos el cuerpo de su hijo para calmar su llanto. Esa medicina es el tacto. Tocar es un lenguaje tan profundo como el de la palabra, a veces incluso más, porque la piel no miente, porque cuando alguien te toca con presencia, con respeto, con amor, algo se abre en ti, incluso si estás roto, incluso si no sabías que lo necesitabas. El contacto es más que una caricia. Es presencia encarnada, es el alma diciendo, estoy aquí contigo. Es la forma más directa de recordarte que no estás solo. Tocar puede salvar. La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, pero no solo por superficie. Es extenso también en memoria, en capacidad sensorial, en resonancia emocional. La piel guarda recuerdos, guarda las caricias que te faltaron, los abrazos que sí te sostuvieron, los golpes, los toques no deseados, los silencios. Es por eso que a veces un solo contacto puede detonar lágrimas, temblores o una paz indescriptible. Porque la piel es el límite entre tu mundo interior y el mundo exterior. Y todo lo que pasa por ella se registra. No se trata solo de lo que se siente físicamente, sino de lo que se despierta internamente. Cuando alguien te toca con ternura, cuando te envuelve en unas manos calmas, tu cuerpo lo sabe.
se relaja, se entrega, se ablanda. Porque el cuerpo humano anhela ser tocado, porque el contacto, cuando es genuino, es una forma de amor. Y, sin embargo, vivimos en una cultura que ha empobrecido el contacto. Tocamos poco, tocamos rápido, tocamos sin atención. Nos acostumbramos a la distancia, al contacto funcional, al gesto automático. Incluso en relaciones íntimas, muchas veces se pierde el arte de tocar con conciencia. Nos abrazamos sin presencia, nos damos un beso distraído, nos acariciamos por rutina. Olvidamos que cada toque puede ser un acto sagrado, que nuestras manos pueden ser puentes hacia el otro, y también hacia nosotros mismos. Porque no solo necesitamos ser tocados, también necesitamos tocarnos. Tocarte es conocerte. Es bajar de la mente al cuerpo. Es reconocer tus contornos, tus tensiones, tus zonas dormidas, tus lugares olvidados. Cuando pasas tus manos por tu cuerpo sin juicio, sin apuro, algo cambia. No necesitas técnicas especiales. Necesitas tiempo, atención y, sobre todo, una actitud de escucha. Puedes empezar por el rostro, por el cuello, los hombros, explorar cómo estás. ¿Cómo está tu piel? Si hay zonas más frías, si hay rigidez. Puedes recorrer tu pecho, tus costillas, tu vientre. Puedes presionar suave, sentir la respiración, acompañar con tus manos el ritmo de tu cuerpo. Y de pronto, descubres que hay una sabiduría que despierta, que tus manos te guían a zonas que ni sabías que dolían, que hay una parte de ti que agradece ser tocada, por fin, con respeto. Autotocarse no es solo un acto físico. Es un reencuentro, porque tantas veces vivimos fuera de nosotros, y nuestras manos pueden ser el vehículo de regreso. Y si lo haces con calma, si lo haces cada día como una práctica de presencia, tu cuerpo empieza a cambiar. No solo se relaja, se siente visto, y no hay acto más poderoso que ese. Porque sanar no es solo que desaparezca el síntoma. Sanar es volver a sentir que tu cuerpo es un lugar seguro, un territorio amable, un espacio de conexión, y tus manos, tus propias manos, pueden ayudarte a llegar ahí. También es importante el contacto con otros. Pero no cualquier contacto. Hablamos del que es limpio, respetuoso, cargado de intención. Un abrazo sincero, por ejemplo, no es solo un gesto, es una regulación energética, es un bálsamo emocional. Está demostrado que un abrazo sostenido por más de 20 segundos puede bajar los niveles de cortisol, equilibrar el sistema nervioso, liberar oxitocina, esa hormona que nos hace sentir bien, seguros, contenidos. Pero más allá de lo químico, hay algo más sutil. Un abrazo puede recomponer lo que las palabras no alcanzan, puede reparar una herida invisible, puede recordarte que no tienes que cargar con todo solo. Y eso, a veces, es lo que más sana. En muchas tradiciones de sanación, el contacto es parte esencial del proceso. El masaje, por ejemplo, no es solo una técnica para relajar músculos. Es una forma de devolverle al cuerpo la memoria de que puede sentirse bien. Es una manera de abrir canales, de desbloquear emociones, de mover lo que está estancado. Hay masajes energéticos, masajes intuitivos, técnicas ancestrales que entienden que el cuerpo no es solo un conjunto de tejidos, sino un campo vibracional, una historia emocional, un sistema inteligente que responde a la intención. Y por eso el toque, cuando es consciente, puede activar procesos de curación profundos, aunque no se vea desde fuera. Un roce en la espalda mientras alguien cocina. Un gesto suave al pasar. Esos momentos, aunque parezcan pequeños, construyen seguridad, intimidad, confianza. El cuerpo necesita contacto como necesita alimento. Y cuando no lo recibe, se empobrece, se seca emocionalmente, se tensa. Porque hay partes de nosotros que solo se desbloquean con el calor de otra piel. Pero hay que aprender a tocar. No con técnica, sino con conciencia. Tocar sin invadir. Tocar sin exigir. Tocar con presencia plena, como si cada toque fuera una oración. ¿Por qué lo es? Porque cuando tocas desde el alma, algo sagrado se activa. Y eso, incluso sin palabras, puede sanar heridas antiguas, abrir caminos nuevos, devolver la vida. Y no olvides, tus manos tienen memoria. Y también tienen intención. Puedes usarlas para crear, para sostener, para liberar, para sanar. Son extensiones de tu corazón. Son herramientas de amor. Y pueden, si tú quieres, ayudarte a iniciar un camino de reconciliación con tu cuerpo, con tu historia, con tu presente.
No subestimes el poder de un toque verdadero. No subestimes el milagro que puede suceder cuando te tocas con ternura, cuando acaricias sin juicio, cuando abrazas con todo tu ser. Porque a veces, el primer paso para sanar no es entender y dejar que el cuerpo te muestre el camino. Capítulo 8. Lo que callas, tu cuerpo lo grita. La relación entre emociones y síntomas. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a esconder lo que sentimos, a disimular la tristeza con una sonrisa, a callar la rabia con cortesía, a tragarnos la angustia mientras seguimos funcionando como si nada. Desde pequeños aprendemos que hay emociones aceptables y otras que no lo son, que hay maneras correctas de mostrar lo que sentimos y que, muchas veces, lo mejor es no mostrar nada. Llorar es debilidad. Enfadarse es mala educación. Tener miedo es inmaduro. Cuestionar está mal. Y así vamos creciendo, desarrollando máscaras, aprendiendo a negar lo que nos duele, ocultando lo que nos incomoda. Pero el cuerpo no juega ese juego. El cuerpo no miente. El cuerpo no sabe disimular. Y por eso, todo lo que callas, tu cuerpo lo grita. Cada vez que silencias una emoción, esta no desaparece, se transforma, se almacena. Se queda vibrando dentro de ti buscando una vía para salir. Y como no encuentras salida en la palabra, ni en el llanto, ni en el movimiento, encuentra otro camino, el del síntoma. Entonces, un día amaneces con dolor de cabeza y lo atribuyes al estrés. Otro día se te cierra la garganta sin razón. Otro día se te cierra la garganta sin razón. Luego aparecen las migrañas, el insomnio, el cansancio crónico, la gastritis, las contracturas, los mareos, las alergias, los nudos en el estómago, la taquicardia, los espasmos. Y vas al médico, y te hacen estudios, y todo está normal. Y eso te desconcierta, porque tú sabes que no estás bien, pero no puedes explicarlo. Y ahí está el punto, lo que no se explica con palabras, el cuerpo lo explica con síntomas. La medicina tradicional, aunque útil y necesaria, muchas veces se queda en la superficie. Ve el síntoma como un problema que hay que suprimir, en vez de como un mensaje que hay que comprender. Pero si empiezas a mirar con otros ojos, te das cuenta de algo esencial. El cuerpo no enferma por traición. Enferma por lealtad, por amor a ti. Grita lo que tú no te atreves a decir. Por amor, te obliga a parar cuando tú no te lo permites. Por amor, crea un dolor para que mires hacia donde no estás mirando. El síntoma no es el enemigo, es el lenguaje del alma cuando ya no encuentra otro canal. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te tragaste una emoción por no molestar, por no generar conflicto, por no ser débil? ¿Cuántas veces dijiste, no pasa nada cuando en realidad estabas al borde del colapso? ¿Cuántas veces fuiste amable cuando en realidad querías gritar? ¿Cuántas veces dijiste que sí cuando tu cuerpo entero decía que no? Cada una de esas veces dejó una huella, porque el cuerpo escucha todo lo que tú te niegas a escuchar, porque el cuerpo tiene memoria, porque el cuerpo está conectado a lo más profundo de tu ser. La rabia, por ejemplo, es una emoción poderosa, necesaria, que te habla de tus límites, de tu dignidad, de tu fuerza vital. Pero si la niegas, si la encapsulas, si la reprimes por años, se convierte en tensión muscular, en hígado saturado, en problemas digestivos, en enfermedades autoinmunes. La tristeza es otra gran mensajera. Cuando no lloras, cuando no te permites caer, cuando fuerzas una fortaleza que no sientes, la tristeza no desaparece, se queda en tu pecho, en tus pulmones, en tu espalda. Y con el tiempo, te sientes sin aire, sin energía, sin motivación. No es depresión clínica, pero tampoco es alegría. Es una nube gris que lo empaña todo. Y está ahí para decirte, no has soltado. El miedo, cuando no se reconoce, se instala en los riñones, en el sistema nervioso, en el insomnio, en los trastornos de pánico, en la fatiga constante. La culpa se aloja en el estómago, en las digestiones pesadas, en los nudos que no se van. La vergüenza se refleja en la piel, en la timidez crónica, en la sensación de no merecer. Cada emoción tiene su camino en el cuerpo. Y, cuando no la expresas, busca una forma de existir. Y lo hace en forma de dolor, de malestar, de enfermedad. Pero no se trata de sentir miedo ahora por lo que ya viviste. No se trata de culparte por haberte callado. Todos lo hemos hecho.
Lo que sí puedes hacer es empezar a escuchar, a darle espacio a lo que llevas dentro, a dejar de anestesiarte, a permitirte sentir, aunque al principio no sepas cómo. Porque las emociones no son el problema. El problema es reprimirlas. Sentir es lo más humano que hay. Es lo que te conecta con tu historia, con tu cuerpo, con tu verdad. Y cuando empiezas a nombrar lo que sientes, cuando te permites llorar, gritar, hablar, moverte, algo empieza a sanar, porque al liberar la emoción, también liberas al cuerpo del peso de sostener lo que ya no le corresponde. Y aquí hay una verdad simple y poderosa. No puedes sanar solo desde la mente. Puedes entender todo lo que quieras. Puedes leer todos los libros, ir a terapia, hacer afirmaciones. Pero si no bajas al cuerpo, si no lo incluyes en el proceso, la sanación se queda incompleta, porque la mente entiende, pero el cuerpo recuerda. Y solo cuando ambos trabajan juntos, puedes transformar de verdad. Sanar es permitirte sentir todo lo que por años evitaste. Es abrazar tu rabia, tu tristeza, tu miedo, sin juzgarte. Es reconocer que lo que sentiste fue legítimo. Que tus síntomas fueron voces que intentaban ayudarte. Que tu cuerpo nunca estuvo contra ti. Solo estaba esperando que lo escucharas. Por eso, la próxima vez que sientas un dolor sin explicación, una molestia que no cede, pregúntate, ¿qué estoy callando? ¿Qué parte de mí no se siente escuchada? ¿Qué parte de mí no se siente escuchada? ¿Qué emoción necesita ser liberada? A veces, una conversación contigo mismo vale más que 1000 diagnósticos. A veces, un grito en la soledad es más sanador que un tratamiento. A veces, el simple hecho de llorar puede cambiarlo todo. ¿Qué? Porque lo que no sale por la boca termina saliendo por el cuerpo. Y tú mereces sanar desde la raíz, no solo desde la superficie. Recuerda esto siempre. Tu cuerpo no te está castigando, te está protegiendo, está intentando ayudarte. Y cuando entiendas su lenguaje, cuando empieces a honrar lo que sientes, cuando dejes de tener miedo a tus emociones, descubrirás algo maravilloso, que no eres débil por sentir, que no estás roto, que tu cuerpo es sabio, y que todo lo que callaste puede, poco a poco, convertirse en una verdad dicha, en una emoción liberada, en un cuerpo más liviano, en una vida más auténtica. Capítulo 9. El cuerpo como brújula. ¿Cómo escuchar tu intuición física? Hay una sabiduría que no viene de los libros, ni de la lógica, ni de las opiniones ajenas. Es una sabiduría que no se grita, que no se impone, que no necesita explicación. Es una voz silenciosa pero poderosa, íntima, presente, vive en ti desde siempre. Es esa sensación inexplicable que te dice por dónde sí y por dónde no, incluso cuando no tienes razones para justificarlo. Esa sensación que sientes en el estómago, en el pecho, en la piel, en el latido. Esa certeza que aparece sin pensar, como un susurro que atraviesa el ruido del mundo. A eso lo llamamos intuición, y no es magia. No es misterio. Es cuerpo. Es escucha. Es conexión. Porque tu cuerpo no solo siente, también sabe, y si lo escuchas, puede convertirse en tu brújula más fiable. Desde que somos niños, se nos entrena para vivir desde la mente. Aprendemos a razonar, a planificar, a analizar, a tomar decisiones con lógica. Todo pasa por la cabeza. Lo que sentimos queda en segundo plano. Se valora más el deber ser que el «esto me hace bien», pero eso nos desconecta. Nos llena de ruido, nos convierte en expertos en el afuera, pero torpes en el arte de escucharnos. ¿Cuántas veces hiciste algo que tenías que hacer, aunque tu cuerpo gritaba que no? ¿Cuántas veces tomaste una decisión lógica pero terminaste vacío? ¿Cuántas veces ignoraste ese malestar sutil, esa tensión, esa incomodidad, porque no parecía tener sentido? Eso es desconexión. Y cuando estás desconectado de tu cuerpo, te cuesta distinguir lo que es verdadero para ti. Pero todos nacemos con esa brújula interna. La intuición física está ahí, aunque la hayamos olvidado. Se expresa como sensaciones, como impulsos, como reacciones espontáneas del cuerpo que aparecen antes de que la mente entienda. No es miedo, no es ansiedad, no es paranoia.
Es una forma de sabiduría directa, no verbal, profundamente personal. Y si aprendes a reconocerla, puedes tomar decisiones más auténticas, moverte con más claridad, vivir más alineado con lo que eres. El cuerpo habla en un idioma que no tiene palabras, pero que es claro si sabes escuchar. Una corazonada, un nudo en el estómago, una expansión en el pecho, un calor que sube, una presión en la frente, un temblor en las piernas. Todo eso son señales, no vienen de la nada. Son reacciones del sistema nervioso, del campo emocional, del inconsciente. Son formas que tiene tu ser profundo de decirte, esto va bien, o por aquí no. Y si en lugar de ignorarlas, les prestaras atención, descubrirías que muchas veces tu cuerpo sabe antes que tu mente. Que no necesitas entender todo para saber lo que es real. Una de las formas más claras de sentir esta intuición física es cuando te enfrentas a una decisión importante. No importa si es un cambio de trabajo, una relación, un viaje, una conversación. Tu mente puede hacer listas de pros y contras, puede pensar 1000 escenarios. Pero si te detienes un momento, si respiras profundo, si te sientas en silencio con cada opción y la visualizas en tu cuerpo, algo se revela. Hay una opción que te contrae, que te oprime el pecho, que te tensa los músculos. Y hay otra que, aunque dé miedo, te alivia, te expande, te da paz. Esa es la voz del cuerpo. Esa es la brújula. También ocurre con las personas. Todos hemos sentido esa vibración inexplicable cuando conocemos a alguien. No tiene que ver con lo que dice ni con su apariencia. Es algo que sientes en la piel, en la mirada, en la energía. Algunas personas te dejan cansado, te drenan, aunque hayan sido amables. Otras te encienden, te elevan, te dan confianza. Eso no es imaginario. Tu cuerpo está percibiendo información que tu mente aún no puede procesar. Está leyendo gestos sutiles, tonos de voz, vibraciones. Está captando lo auténtico, lo real. Y si te das permiso de escuchar esas señales, puedes protegerte, abrirte, cuidarte mejor. Pero para escuchar la intuición del cuerpo, necesitas bajar el volumen del ruido. Y eso implica prácticas. Implica estar presente, respirar, habitarte, cuidarte. El cuerpo no grita, susurra. Y si estás todo el tiempo en la cabeza, distraído, corriendo, nunca lo vas a oír. Por eso el silencio es tan poderoso, por eso el descanso, la meditación, el movimiento consciente son tan necesarios, porque crean el espacio para que esa sabiduría aparezca. Una práctica sencilla es esta. Si tienes que tomar una decisión, si estás confundido, si no sabes qué hacer, siéntate, cierra los ojos, respira lento y lleva la situación a tu cuerpo. Visualízala como si ya hubieras elegido una de las opciones. Y observa qué pasa en ti. No pienses, siente. Tu cuerpo se alivia, tu respiración se profundiza. ¿Sientes calor, apertura, tranquilidad? ¿O por el contrario, se contrae, se endurece, se agita? La reacción del cuerpo no es racional, es verdad pura. Y si confías en eso, puedes tomar decisiones más alineadas con lo que de verdad necesitas. Otro ejemplo, cuando conoces a alguien nuevo, o estás en una situación social, empieza a observar tus sensaciones. ¿Sientes ganas de acercarte o de alejarte? A veces, intentamos forzar vínculos porque deberían funcionar, pero el cuerpo ya nos lo había dicho desde el principio. Y en otras ocasiones, nos alejamos de alguien por prejuicio mental, cuando en realidad el cuerpo nos decía, aquí hay algo bueno. Escuchar el cuerpo es aprender a confiar en esa sabiduría sin lógica. Y sí, puede dar miedo, porque hemos sido condicionados a creer que lo racional es más seguro, que hay que justificar todo, que lo que no se puede explicar no es válido, pero la vida real no siempre se explica. Hay cosas que solo se sienten, y tu cuerpo, que ha vivido toda tu historia, que ha sentido cada emoción, que guarda cada recuerdo, sabe mucho más de lo que crees. Lo único que necesita es que confíes en él. Que vuelvas a él, que lo trates no como una máquina, sino como una guía, porque tienes un centro interno, un eje que no se ve, pero que se siente. Puedes caminar con más claridad, incluso en la incertidumbre,
Puedes decir que no aunque no tengas excusas. Puedes decir que sí aunque no tengas garantías. Puedes dejar de forzar lo que no vibra contigo. Porque confías. Porque sabes. Porque sientes. Y esa es, tal vez, la mayor libertad. No vivir desde el miedo. No vivir desde el deber. Vivir desde la verdad de tu cuerpo. Desde su sabiduría profunda. Desde su brújula interna. Porque tu cuerpo no solo está aquí para llevarte. Está aquí para guiarte. Para protegerte. Para recordarte quién eres. Y si lo escuchas, si te escuchas, descubrirás que todo lo que buscabas afuera ya estaba en ti. Solo hacía falta cerrar los ojos, respirar y sentir. Capítulo 10. El cuerpo herido, traumas, memorias celulares y desbloqueo emocional. Hay heridas que no sangran, pero duelen como si lo hicieran. Hay cicatrices que no están en la piel, pero viven en cada célula, en cada gesto inconsciente, en cada reacción que no entiendes. El cuerpo herido no siempre se ve, pero se siente. Se manifiesta en forma de contracturas persistentes, enfermedades crónicas, hipersensibilidad emocional, bloqueos energéticos, parálisis frente a lo nuevo, miedo desproporcionado a lo que no representa peligro real. Y es que el cuerpo guarda memoria. Una memoria mucho más fiel, precisa y profunda que la de tu mente. Lo que viviste, especialmente lo que te dolió, no se perdió en el pasado, quedó grabado en ti, en lo más íntimo, en lo más silencioso. Cada experiencia traumática, cada abandono, cada golpe emocional que no pudiste procesar plenamente, dejó una huella. Y esa huella no es solo un recuerdo. Es una carga que sigues llevando, muchas veces sin saberlo. El trauma no es solo lo que te pasó, es también lo que no pudiste expresar. Lo que no pudiste sentir, lo que no encontraste forma de integrar. Es el instante congelado en el tiempo donde algo en ti se rompió, se cerró, se replegó. Puede ser una experiencia muy clara y evidente, como un accidente, una pérdida o una agresión. Pero también puede ser algo aparentemente pequeño, como una palabra hiriente en la infancia, una sensación de no haber sido visto, un ambiente emocionalmente hostil, una desconexión prolongada del afecto. Lo que importa no es lo que pasó, sino cómo lo viviste. El trauma es subjetivo, íntimo, corporal. Y si no se aborda, si no se nombra, si no se siente, se convierte en un patrón que te acompaña por años, a veces por toda la vida. Una de las formas más comunes en que el trauma se aloja en el cuerpo es a través de la contracción. Cuando algo nos hiere profundamente, el cuerpo reacciona cerrándose, la musculatura se tensa, la respiración se corta, la energía se detiene. Es un reflejo ancestral, una forma de protección, pero si esa contracción se mantiene más allá del evento, se vuelve crónica, y entonces, vives con los hombros encogidos, con el pecho cerrado, con el diafragma bloqueado, con la mandíbula apretada, con el abdomen endurecido. Vives a la defensiva como si el peligro siguiera presente. ¿O no? Y esa tensión sostenida no solo agota, también impide sentir con claridad, amar con plenitud, confiar en la vida. Otra forma en que el trauma se expresa es a través de la disociación. Cuando el dolor es demasiado grande, cuando no hay recursos para afrontarlo, la conciencia se separa del cuerpo. Es un mecanismo de supervivencia. Dejas de sentir para poder seguir. Te desconectas del presente. Te vuelves frío, distante, aparentemente fuerte. Pero por dentro, estás fragmentado. Y esa desconexión tiene un precio. Te cuesta habitarte. Te cuesta saber lo que quieres. Te cuesta sentir placer, entusiasmo, amor. Vives como si estuvieras mirando tu vida desde fuera, sin poder tocarla. Y el cuerpo, aunque no habla, empieza a mostrar señales. Enfermedades sin explicación, insomnio, ansiedad, sensación de vacío. No estás enfermo, estás desconectado. Las memorias celulares son otra pieza clave en este rompecabezas. Cada célula de tu cuerpo guarda información, no solo genética, sino también emocional. Las experiencias de tu vida, especialmente las más intensas, quedan registradas a nivel celular. Y no solo las tuyas, también las de tus ancestros. Estudios recientes en epigenética muestran que los traumas no resueltos se heredan. El miedo, la vergüenza, el silencio, la culpa, pueden transmitirse de generación en generación, no solo a través del relato familiar,
sino también a través del cuerpo. Hay historias que no viviste, pero que tu cuerpo conoce. Y a veces, sanar implica mirar más allá de ti mismo. Implica reconocer que estás cargando dolores que no te pertenecen, que estás repitiendo patrones que nacieron mucho antes de que tú llegaras. Pero así como el cuerpo guarda, también puede liberar. El desbloqueo emocional no es una idea abstracta, es un proceso real, corporal, tangible, y empieza por reconocer la herida, por dejar de negarla, por mirarla sin juicio, por nombrarla. Luego, requiere sentir lo que no se pudo sentir en su momento, llorar lo que no se lloró, gritar lo que se cayó, temblar, moverse, respirar. Porque el cuerpo necesita expresión, no basta con entender el trauma, hay que atravesarlo, y eso solo puede hacerse desde el cuerpo. Terapias corporales, como el trabajo somático, la bioenergética, el TRE, ejercicios de liberación de temblor, la respiración consciente, el yoga terapéutico, el movimiento espontáneo, porque no buscan solo hablar del dolor, sino permitirte sentirlo, habitarlo y soltarlo. No se trata de revivir el trauma, sino de crear un espacio seguro para que el cuerpo lo libere, y en ese proceso, algo mágico ocurre. El cuerpo empieza a confiar. Se abre. Se relaja. Recupera su flujo natural. Y tú te sientes más vivo, más presente, más tú. No hay atajos. Sanar el cuerpo herido requiere tiempo, paciencia, ternura. Requiere romper con la exigencia de estar bien todo el tiempo. Requiere aprender a acompañarte en la incomodidad, a no huir del dolor, a no forzarte a superar lo que aún no se ha comprendido. Pero cada paso cuenta, cada lágrima liberada es una capa menos de peso, cada temblor, cada estremecimiento es el cuerpo diciendo, me estoy soltando. Y sí, hay momentos difíciles, momentos en los que sientes que te rompes, que todo duele, que no puedes más. Pero también hay momentos de luz. Momentos en los que sientes una paz inexplicable. En los que ríes sin motivo. En los que tu pecho se expande. En los que sientes que por fin estás aquí, ahora presente. Y esos momentos no vienen de fuera, vienen de tu cuerpo, de tu proceso, de tu valentía. Porque sanar un cuerpo herido no es volver a ser quien eras antes. Es convertirte en quien eres, con todo lo vivido, con todas las cicatrices, con toda la fuerza que has ganado. Es reconciliarte contigo. Es mirar tus heridas con amor, no con vergüenza. Es dejar de luchar contra ti mismo. Es confiar en que, aunque dolió, aunque marcó, tu cuerpo tiene el poder de sanar, y tú, el poder de acompañarlo. Capítulo 11. El cuerpo como territorio sagrado. Autoestima y presencia corporal. Vivimos en un mundo que nos enseña a mirar el cuerpo desde afuera, a evaluarlo, a corregirlo, a compararlo, a verlo como un objeto que debe ajustarse a ciertos estándares, a ciertas medidas, a ciertas formas. Desde muy temprano, se nos dice cómo debería ser un cuerpo correcto, qué partes deberían ser más grandes, cuáles más pequeñas, cómo debería moverse, cuánto debería pesar, cuánto debería ocultar. El cuerpo se convierte en un proyecto, en un producto, en un problema, y en ese proceso, perdemos algo esencial, el vínculo sagrado con él. Dejamos de habitarlo, dejamos de escucharlo, dejamos de amarlo. Empezamos a vivir desde la desconexión, como si nuestro cuerpo fuera una cosa que arrastramos en lugar de un espacio sagrado en el que vivimos. Pero tu cuerpo no es un objeto, es tu hogar, es tu templo, es la parte de ti que ha estado contigo en cada experiencia, en cada dolor, en cada alegría. Es el lugar donde ocurre todo lo que eres, donde sientes, respiras, gozas, lloras, creces. No es una máquina que hay que controlar, no es una mercancía que hay que vender, no es una vergüenza que hay que esconder. Es sagrado, porque está vivo, porque tiene memoria, porque tiene voz, porque sin él no habría tú. Reconocer el cuerpo como territorio sagrado es un acto radical de amor propio. Es mirar tu piel, tus curvas, tus marcas, tus pliegues, tus formas, con la misma reverencia con la que mirarías una montaña, un río, una obra de arte. Es entender que cada parte de ti tiene un sentido, una historia, una función.
que no hay nada que sobra en ti, que tu cuerpo no necesita permiso para ser amado, porque ya es digno, porque ya es completo, porque está aquí sosteniéndote. Y sin embargo, ¿cuántas veces has sentido que tu cuerpo no es suficiente? ¿Cuántas veces lo has castigado, lo has exigido, lo has insultado en silencio? ¿Cuántas veces te has alejado de él por vergüenza, por miedo, por culpa? Esa desconexión no nace de ti, es aprendida, es impuesta. Es el resultado de años de mensajes tóxicos, de miradas que juzgan, de discursos que te hacen sentir que para valer debes cambiar. Y sin darte cuenta, te conviertes en tu peor enemigo. Te maltratas con la voz del mundo, te rechazas con los ojos de otros. Pero tu cuerpo no merece eso. No lo necesita, lo que necesita es que regreses, que lo reconozcas, que lo habites de nuevo. Presencia corporal es estar aquí. Es volver a casa, es salir de la mente y entrar en la experiencia viva de tu cuerpo. Es sentir tus pies tocando el suelo, tu respiración llenando tus pulmones, tu piel acariciando el aire. Es darte cuenta de que estás vivo, y eso ya es sagrado. La presencia corporal no tiene que ver con cómo luces, sino con cómo te sientes en ti. Con qué tanto te permites estar, sin escapar, sin juzgar, sin disociarte. Estar presente en tu cuerpo es el primer paso para amarte. Porque solo puedes amar lo que conoces. Y solo puedes conocer lo que te permite sentir. La autoestima no se construye repitiendo frases frente al espejo, se construye en el cuerpo, en cómo te tocas, cómo te cuidas, cómo te sostienes. Se construye cuando dejas de exigirle al cuerpo que sea otro, y comienzas a honrarlo tal como es. Se construye cuando eliges moverte por placer y no por castigo, cuando comes para nutrirte y no para castigarte, cuando descansas sin culpa, cuando bailas sin necesidad de verte perfecto, cuando te abrazas literal y simbólicamente porque entiendes que no hay nada malo en ti, que tu cuerpo es parte de ti, no tu enemigo. Y el cuerpo responde, siempre... Siempre, cuando lo tratas con amor, se abre, se relaja, se ilumina. Cuando lo habitas con presencia, te devuelve vitalidad, fuerza, placer. Y no hablo solo de salud física. Hablo de ese brillo que tienen las personas que se sienten en paz con su cuerpo. Ese magnetismo inexplicable, esa calidez que emana de quienes no están luchando contra sí mismos, porque el cuerpo amado se nota, no por cómo se ve, sino por cómo vibra, por cómo camina. Decidir con quién compartes tu energía, tu piel, tu espacio. Implica no permitir que te toquen sin respeto, no permitir que te hablen como si no valieras. Implica decir, no, cuando algo no te hace bien, porque cuando sabes que tu cuerpo es sagrado, no lo ofreces a cualquiera, no lo expones a lo que lo lastima, no lo pones en peligro por agradar. Aprendes a cuidarte no por miedo, sino por amor. El cuerpo no necesita ser perfecto, necesita ser tuyo. Necesita que estés con él, en él, para él. Envejece, se transforma, se adapta. Y cada etapa tiene su belleza. Cada pliegue nuevo es una historia. Cada cicatriz es una batalla ganada. Cada arruga es una risa vivida. Y si puedes ver eso con amor, entonces te liberas. En una sociedad obsesionada con la imagen, amar tu cuerpo como es, honrarlo como sagrado, es un acto revolucionario. Es desafiar las normas. Es decir, yo soy suficiente. Es dejar de pelear con el espejo. Es decidir que tu valor no depende de una talla, ni de un número en la balanza, ni de cuántos te aprueban. Días en que la comparación te gana. Días en que los juicios vuelven. Pero, incluso en esos días, puedes volver. Puedes cerrar los ojos, poner una mano en tu corazón y otra en tu abdomen, respirar hondo y decirte, estoy aquí, en este cuerpo. Estás comunando en este instante. Y eso basta. No se trata de negar lo difícil, sino de elegir regresar. Cada vez, una y otra vez, hasta que tu cuerpo no sea más un campo de batalla, sino un altar. El cuerpo es tu hogar. No uno prestado, no uno provisional, el único que tendrás mientras estés vivo.
¿Qué pasaría si lo trataras como tal, si lo decoraras con amor, si lo limpiaras con cuidado, si lo escucharas cada día, si lo celebraras? El cuerpo no es un proyecto a corregir. Es una tierra fértil que puede florecer si la riegas con ternura. Es un espacio sagrado que merece tu respeto, tu presencia y tu amor. Regresa, habítate, ámate desde dentro. Tu cuerpo no te pide perfección, solo pide que lo veas, que lo honres, que lo sientas. Porque en ese acto, en ese gesto íntimo y poderoso, empieza la verdadera sanación. Capítulo 12. Movimiento y liberación. El lenguaje curativo del cuerpo en acción. El cuerpo necesita moverse, no solo porque fue diseñado para ello, sino porque en el movimiento encuentra su voz, su memoria, su libertad. Cada célula, cada articulación, cada músculo está diseñado no para la rigidez, sino para el flujo. Y sin embargo, vivimos vidas que muchas veces están atrapadas en la quietud impuesta. 8 horas frente a una pantalla, desplazamientos sedentarios, gestos repetitivos, cuerpos encajonados en rutinas que los inmovilizan. No solo nos hemos desconectado del cuerpo como experiencia sensible, también le hemos negado su impulso primario, moverse como forma de expresión, como camino de autoconocimiento, como canal de liberación emocional. El movimiento no es exclusivo de los atletas o los bailarines. No tiene que ser técnico, ni estético, ni eficiente. El cuerpo no se mueve solo para quemar calorías o para cumplir objetivos de rendimiento. El cuerpo se mueve para comunicarse, para sentirse, para expresarse, para sanar. Desde los primeros días de vida, antes incluso de que podamos hablar, el movimiento es nuestra manera de decir, ¿estoy aquí? Siento esto, necesito aquello. El llanto de un bebé, la sacudida de los brazos, el impulso hacia el pecho materno. Todo es lenguaje corporal. Y ese lenguaje no desaparece cuando crecemos. Solo lo olvidamos, lo dejamos a un lado por miedo al juicio, por exceso de control, por desconexión emocional. Pero sigue ahí, esperando que lo recordemos. La contención emocional se manifiesta a menudo como rigidez corporal. Que no nos permitimos sentir. Lo que callamos, lo que reprimimos, se queda atrapado en el cuerpo como tensión. Espalda endurecida, cuello apretado, mandíbula cerrada, respiración contenida, pelvis bloqueada. Son armaduras, construidas muchas veces desde la infancia, cuando no supimos cómo o no nos permitieron expresar el miedo, la tristeza, la rabia, la alegría intensa. Y esas emociones no desaparecen. Solo se estancan. Se encapsulan en la carne, en los tendones, en los tejidos. El cuerpo recuerda, pero también espera la oportunidad de soltar, de temblar, de llorar, de gritar, de moverse libremente para poder liberarse. Por eso el movimiento libre es una puerta a la sanación. Bailar, sacudirse, rodar, saltar, estirarse, vibrar, no con pasos aprendidos, no con coreografías impuestas, sino con autenticidad, con lo que el cuerpo necesita decir en ese momento. No se trata de hacerlo bien, sino de hacerlo verdadero. Hay movimientos que son como llanto en forma de gesto, otros que son como risa explosiva, algunos son como caricias internas, otros como rugidos sagrados, y cuando te permites moverte así, sin juicio, sin forma, sin objetivo, ocurre algo mágico. El cuerpo empieza a hablar. Empieza a liberar lo que estaba atrapado. Y tú, empiezas a sentirte más ligero, más real, más tú. En muchas culturas ancestrales, el movimiento siempre fue medicina. Las danzas tribales, los trances chamánicos, las ceremonias de tambor, los rituales de sacudida. Todos ellos entendían que el cuerpo necesita expresarse para mantenerse sano, para mantenerse conectado con la vida. En esos contextos, nadie bailaba para verse bien. Se bailaba para sanar, para pedir, para agradecer, para llorar juntos, para liberar el dolor acumulado, para reconectar con la tierra y el cielo. Nosotros hemos perdido esa sabiduría, pero no es tarde para recuperarla. Porque el cuerpo todavía sabe. Y cuando le das permiso, empieza a mostrarte el camino. Hay prácticas contemporáneas que buscan reconectar con esa sabiduría corporal profunda. La danza libre, el movimiento auténtico, el biomovimiento,
el ecstatic dance, las 5 ritmos, el contact improvisación, la biodanza. En todas estas formas lo importante no es el movimiento en sí, sino el proceso interno que desata. En cada giro, en cada pausa, en cada impulso espontáneo, vas soltando capas de control. Vas saliendo de la mente y entrando en el cuerpo. Y es ahí, en ese presente pleno donde ocurre la alquimia. El cuerpo que antes era cárcel se convierte en templo. El cuerpo que antes dolía, ahora vibra. El cuerpo que antes callaba, ahora canta. El movimiento también es una forma de recuperar el poder perdido. Cuando nos sentimos heridos, abusados, invisibles, solemos contraernos. Recuperar el movimiento es recuperar el territorio. Es volver a habitar cada rincón del cuerpo como quien vuelve a casa después de un exilio. Es estirar los brazos como diciendo, ¿este espacio es mío? Es caminar con presencia. No para llegar a ningún lugar, sino para recordar que tienes derecho a estar. A ocupar tu lugar en el mundo con fuerza, con belleza, con dignidad. Y no siempre es necesario que el movimiento sea intenso. A veces, un leve balanceo de la pelvis puede desbloquear años de represión. A veces, un temblor suave en las piernas puede abrir memorias que creías olvidadas. El movimiento es sabio, el cuerpo sabe cuánto y cómo. Solo necesita que lo escuches, que confíes, que te entregues. Y cuanto más lo haces, más profundo llegas. Porque no se trata de moverse por fuera, sino de mover lo que está dentro. El cuerpo es emoción hecha carne. Por eso al moverse, la emoción se libera. Y con ella, llega la claridad mental, la paz interna, la sensación de estar completo. El movimiento auténtico te devuelve a ti mismo. Te reconcilia con tus sombras, te conecta con tu centro. Y esa es la medicina más profunda, no la que viene de afuera, sino la que se despierta en ti cuando te das permiso de sentir y moverte en libertad. Entonces, si sientes ansiedad, muévete. Si sientes tristeza, muévete. Si sientes rabia, muévete. Si no sabes qué sientes, muévete también, tal vez con una sacudida, y deja que el cuerpo te guíe. Él sabe. Él recuerda, Él sana, porque cuando el cuerpo se mueve con libertad, el alma también lo hace. Y en ese viaje de movimiento, no solo te liberas, también te reencuentras, Capítulo 13. Respirar para renacer. El aliento como medicina emocional. Respirar es el primer acto de la vida y será también el último. En ese instante inaugural, cuando nacemos y el aire entra por primera vez en nuestros pulmones, el cuerpo declara con fuerza su llegada al mundo. Respirar es lo más simple, y a la vez, lo más sagrado que hacemos. Acompaña cada emoción, cada pensamiento, cada movimiento, sin necesidad de que intervengamos. Pero lo hemos olvidado. Respiramos como si no estuviéramos vivos, como si no importara, como si el aire fuera una simple función fisiológica. Respiramos en automático, como quien no se da cuenta de que está dejando pasar la oportunidad de sentir, de habitar, de sanar. Sin embargo, el aliento es mucho más que oxígeno, es conciencia, es energía, es el puente entre el cuerpo, la mente y el alma. Cuando estamos en paz, fluye como un río lento, pero rara vez nos detenemos a observar cómo respiramos. Nos pasamos la vida conteniendo el aliento. Literalmente. Respirando desde el pecho como si estuviéramos listos para huir, o casi sin respirar como si tuviéramos miedo de sentir demasiado. El cuerpo se adapta a esa respiración superficial, pero a costa de la vitalidad, la presencia y la conexión. Respirar profundo es volver a casa. Es una forma de decirle al cuerpo, estás a salvo. Porque el cuerpo no escucha tus pensamientos, escucha tu respiración. Puedes decirte que estás tranquilo, pero si tu aliento es corto, tu cuerpo se prepara para la guerra. Puedes repetir afirmaciones de amor propio, pero si no respiras profundamente, no hay arraigo. La respiración es más honesta que las palabras, y cuando aprendes a observarla, a guiarla, a habitarla, también aprendes a regular tus emociones, a calmar tu mente, a liberar viejas heridas. La respiración consciente es una herramienta poderosa, accesible, gratuita y siempre disponible. No requiere de grandes técnicas para comenzar, basta con prestar atención, detenerse por un instante y observar.
¿Desde dónde estás respirando? ¿Cómo se mueve tu cuerpo cuando inhalas? ¿Cuánto te permites exhalar? La mayoría de las personas no exhalan completamente. Se aferran al aire, como si soltar fuera peligroso. Pero en la exhalación está el poder de soltar, de dejar ir, de vaciarse para recibir lo nuevo. Respirar es un ciclo. Y cuando lo interrumpimos también los ciclos emocionales que necesitan cerrarse. Existen prácticas milenarias que han colocado la respiración en el centro de la transformación. El pranayama en el yoga, las respiraciones chamánicas, el rebirthing, la respiración holotrópica, la coherencia cardíaca, entre muchas otras. Todas ellas comprenden algo esencial, que la respiración es la llave maestra para acceder a estados alterados de conciencia, para desbloquear emociones reprimidas, para expandir nuestra capacidad de sentir y para sanar memorias que están más allá de la mente racional. Cuando respiras profundo, algo se abre en ti. La energía comienza a circular. El cuerpo se despereza, las emociones encuentran un cauce. Y muchas veces, lo que has intentado entender durante años con la mente, se resuelve en una sola sesión de respiración consciente. Porque no se trata de entender. Se trata de sentir, de dejar que el aire entre no solo en los pulmones, sino en las zonas olvidadas de tu ser. La respiración toca todo. La columna, el vientre, la pelvis, el corazón. Por eso, respirar bien es vivirla. Respirar con conciencia es vivir con profundidad. Hay momentos en que basta cerrar los ojos, poner una mano en el pecho y otra en el abdomen, y simplemente respirar. Sentir cómo el aire entra, cómo se expande el cuerpo, cómo te habita. Y con cada exhalación, soltar un poco más, el control, la tensión, el miedo, la prisa. Respirar así con atención, con presencia, es regresar al instante presente. Es decirle al sistema nervioso, todo está bien ahora. Y poco a poco, el cuerpo empieza a confiar, a aflojar, a entregarse. La respiración también nos permite reconectar con nuestra parte más esencial. En muchas tradiciones, el aliento es símbolo del alma, del espíritu, del soplo divino. En hebreo, en griego, en sánscrito, las palabras para alma y respiración se entrelazan. Respirar es entrar en comunión con lo invisible, con lo eterno, con lo que nos sostiene más allá de la forma. Cuando respiras con profundidad, sientes que no estás solo, que hay algo más grande que te acompaña, que respira contigo, que te sostiene incluso cuando tú sueltas. Y entonces entiendes que no necesitas hacer tanto. Solo respirar, de verdad, respirar desde el vientre, respirar sin miedo, respirar sin miedo, respirar como si cada inhalación fuera un renacimiento, porque lo es. Cada respiración profunda es una oportunidad de empezar de nuevo, de cambiar tu frecuencia, de abrir el corazón, de limpiar el dolor, de soltar la historia, de regresar a tu centro. También es importante comprender que el ritmo de tu respiración puede ser una brújula emocional. Cuando estás acelerado, puedes volver al cuerpo a través del aliento. Cuando estás desconectado, puedes regresar a la presencia sintiendo cómo el aire entra y sale, y no tienes que hacerlo solo. Hay espacios donde se guía la respiración como herramienta terapéutica, donde lloras sin saber por qué, y al final entiendes que ese llanto no necesitaba razón, solo salida. Porque muchas veces lo que duele no es lo que pasó, sino que no pudimos respirar durante eso, respirar durante la pérdida, respirar durante el trauma, respirar durante el abuso, respirar durante la vergüenza. Y entonces, en el presente, podemos volver a esos momentos desde el cuerpo y darles una nueva respiración, una nueva posibilidad. Respirar no borra el pasado, pero puede transformarlo. No cambia lo que ocurrió, pero sí cambia cómo lo llevas en el cuerpo. Porque lo que no respiraste en su momento, lo cargas como peso. Pero cuando respiras ahora, cuando respiras consciente, cuando te permites estar con eso sin huir, entonces empiezas a liberarte. Así que respira, cada día, cada vez que lo necesites. Respira para calmarte, respira para escucharte, respira para soltar, respira para agradecer, respira para sentirte vivo. Porque cada respiración profunda es un acto de amor propio. Porque cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, estás sanando. Porque cada vez que respiras con intención, estás renaciendo. El aire está aquí, disponible, libre, sagrado. Solo tienes que dejarlo entrar. Capítulo 14.
El lenguaje de los síntomas. Lo que el cuerpo te dice cuando tú no puedes hablar. Durante siglos, la medicina se ha enfocado en silenciar los síntomas. Nos han enseñado que el dolor es un enemigo, que la fiebre debe bajarse de inmediato, que la tos debe desaparecer, que la inflamación debe suprimirse. Esta mirada nos ha llevado a relacionarnos con el cuerpo desde la desconfianza, como si sus señales fueran errores, como si lo correcto fuera que todo funcione sin molestias, sin interrupciones, sin alertas. Pero el cuerpo no se equivoca. El cuerpo no ataca. El cuerpo habla. El síntoma no es el problema, es el mensajero. Y como todo mensajero, cuando se le ignora o se le silencia, solo volverá con más fuerza, hasta que por fin lo escuches. Un síntoma es una forma del cuerpo de decir lo que tú no estás pudiendo expresar con palabras. Es la voz de una emoción reprimida, una necesidad ignorada, una verdad no dicha, una decisión evitada, una herida sin sanar. Cuando vives desconectado de ti mismo, el cuerpo toma la responsabilidad de recordarte que algo no está bien, que algo necesita atención, que algo ha sido desplazado al inconsciente, y lo hace a través del único idioma que no puede ser ignorado, el malestar físico. El cuerpo no miente, puede tardar, puede disfrazarse, puede adaptarse, pero al final siempre encontrará una vía para que mires lo que no quieres ver. Por ejemplo, el dolor de espalda que aparece una y otra vez tal vez no sea solo consecuencia de una mala postura, sino de una sobrecarga emocional, de llevar demasiado sobre los hombros, de cargar con responsabilidades que no te corresponden. La garganta que se inflama cada vez que estás por decir algo importante, tal vez no sea solo un virus, sino el reflejo de una voz que ha sido callada durante años. La migraña crónica puede no ser solo una disfunción neurológica, sino el resultado de vivir bajo presión constante, de exigirte más allá del límite, de no darte permiso de parar. La piel que reacciona, que se inflama o se irrita, tal vez está mostrando una emoción que no encuentras cómo sacar. La rabia contenida, la vergüenza, la sensación de no sentirte cómodo en tu propia piel. Nada en el cuerpo ocurre por casualidad. Cada síntoma tiene un contexto, una raíz, una historia que se entrelaza con tu biografía emocional. Esto no quiere decir que no haya causas físicas, ni que debas dejar de acudir a la medicina tradicional. El enfoque no es excluir, sino ampliar. No se trata de elegir entre cuerpo o alma, entre ciencia o emoción, sino de entender que somos un sistema integrado donde lo emocional afecta a lo físico y viceversa. La medicina del futuro y del presente consciente es aquella que incluye todas las dimensiones del ser: cuerpo, mente, emoción, energía, alma, porque la sanación real no ocurre en compartimentos, sino en totalidad. Escuchar los síntomas requiere una disposición distinta. Requiere humildad, silencio interno, voluntad de mirar hacia adentro. Muchas veces, el síntoma aparece cuando ya hemos cruzado varias alarmas emocionales sin atenderlas. La ansiedad crónica, el insomnio, los ataques de pánico, son gritos del sistema nervioso que ha estado en alerta demasiado tiempo, que ha vivido en modo supervivencia, sin descanso, sin tregua. No es suficiente tomar una pastilla y seguir como si nada. La verdadera pregunta es, ¿qué de tu vida necesita cambiar para que tu cuerpo no tenga que seguir gritando? Cuando comenzamos a relacionarnos con los síntomas como mensajes, en lugar de enemigos, algo profundo se transforma. Dejas de pelearte con tu cuerpo. Dejas de exigirte perfección física. Comienzas a verte con más compasión. Empiezas a preguntarte, ¿qué me está queriendo decir esta molestia? ¿Qué parte de mí necesita atención, amor, límites, descanso, expresión? Y entonces, el síntoma se vuelve un maestro. Duro tal vez, pero profundamente sabio. Y muchas veces, cuando escuchas el mensaje y haces los cambios necesarios, el síntoma ya no necesita quedarse. La biodescodificación, la psicosomática, la medicina cuerpo-mente, todas estas disciplinas han explorado cómo ciertas emociones tienden a manifestarse en zonas específicas del cuerpo. El miedo paraliza las piernas. La rabia contenida afecta al hígado. El resentimiento se enquista en las articulaciones. La tristeza se aloja en los pulmones. La preocupación constante colapsa el estómago. Aunque no se trata de una fórmula fija ni de un dogma,
Estos patrones ofrecen pistas, porque el cuerpo tiene su mapa emocional, y cuando lo aprendes a leer, puedes descifrarte con más claridad, puedes tomar decisiones más alineadas, puedes vivir con más verdad, pero también hay que tener cuidado. Escuchar al cuerpo no significa culparse por enfermar. No significa creer que todo es psicológico, o que uno se enferma por no haber sanado lo suficiente. Eso también es una trampa del ego espiritual. El síntoma no es una condena, es un camino, no es señal de que fallaste, sino una oportunidad de mirarte con más profundidad. Todos enfermamos, todos tenemos momentos de desequilibrio, todos cargamos con emociones que a veces nos superan, y cada síntoma que aparece puede ser parte de ese proceso, si lo tomas con conciencia y no con juicio. Muchos de los grandes despertares espirituales y emocionales comienzan en el cuerpo. Una enfermedad que te obliga a parar, un dolor que te enfrenta a una emoción antigua, una fatiga que te hace cuestionar tu ritmo de vida. Y, poco a poco, vas descubriendo que sanar no es simplemente que el cuerpo deje de doler, sino que tú aprendas a habitarlo de una nueva manera, que te reconcilies con él, que lo escuches, lo respetes, lo honres, porque el cuerpo no está roto, está hablando, porque el síntoma no es un obstáculo, sino una señal, porque tu cuerpo no quiere castigarte, quiere ayudarte a volver a ti. Entonces, la próxima vez que sientas un malestar físico, detente, respira, observa, pregúntate qué está pasando en tu vida, qué emoción estás ignorando, qué parte de ti estás descuidando. Escucha sin juicio, escucha con amor, y verás que, poco a poco, el cuerpo empieza a confiar, empieza a aflojar. Empieza a aflojar, empieza a sanar. No porque le hayas dado una cura externa, sino porque le diste algo más valioso. Tu atención, tu presencia, tu verdad. Porque cuando tú no puedes hablar, el cuerpo lo hace por ti. Pero cuando tú decides escuchar, el cuerpo ya no necesita gritar. Capítulo 15. El silencio como medicina. Cuando callar el ruido es escuchar el alma. Vivimos en una época saturada de estímulos, donde el ruido no solo es externo, sino también interno. Las notificaciones suenan sin descanso. Las redes sociales reclaman atención constante. Las conversaciones se apilan sin profundidad. Los pensamientos giran en bucles. La mente no se detiene ni un segundo. En medio de esa inercia frenética, el silencio se ha vuelto casi una amenaza. Hemos confundido el hacer con el ser, el hablar con el saber, el ruido con la vida. Pero existe una medicina poderosa, olvidada, simple y radical, el silencio. No el silencio que impone la censura o la vergüenza, sino el que brota como espacio sagrado. El silencio que no busca esconder, sino revelar. El silencio que cura porque permite escuchar lo que de otro modo no podrías oír. El cuerpo y el alma hablan en voz baja. Cuando entras en ese territorio aparentemente vacío, pero en verdad lleno de presencia, en el silencio, empiezas a oír lo que el ajetreo tapa, las tensiones que llevas acumuladas, los pensamientos que no te dejan dormir, las emociones que evitaste por años. El silencio no inventa nada, solo revela lo que ya está ahí. Por eso incomoda, por eso lo evitamos, porque mirar hacia adentro da miedo, porque encontrarte contigo mismo sin filtros ni distracciones requiere coraje, donde se ordena el caos, donde se aclara el camino, donde puedes respirar desde otro lugar. El silencio no es vacío. Es plenitud sin forma. Es un útero invisible que contiene todo. Un útero invisible que contiene todo. En el silencio puedes llorar sin explicaciones. Puedes recordar sin juicios. Puedes reescribir tu historia desde una dimensión más sabia. Muchas veces, el cuerpo necesita ese silencio para reorganizarse, para soltar la tensión que acumula por sostenerte en medio de tanta exigencia, para restaurar lo que la mente no alcanza a comprender. En el silencio, las células respiran distinto. El sistema nervioso baja la guardia. El corazón late sin competencia. La energía vital se distribuye con más armonía. Todo se vuelve más lento, más verdadero, más tú. No es casualidad que en tantas tradiciones espirituales, el silencio sea el portal hacia lo divino. Los monjes lo practican como una forma de devoción. Los sabios lo cultivan como una vía de autoconocimiento. Los sanadores lo usan como contención.
No hay revelación profunda que llegue en medio del ruido, no hay decisión sabia que nazca de la prisa. No hay alma que pueda escucharse mientras el ego habla sin parar. El silencio es el espacio entre el pensamiento y la intuición. Es la pausa entre un impulso y una elección. Es la brecha sagrada donde puedes recordar quién eres realmente, más allá de lo que haces, más allá de lo que los otros esperan de ti. Para muchos, el silencio es sinónimo de soledad, pero hay una diferencia profunda entre estar solo y estar en silencio. La soledad impuesta duele, pero el silencio elegido sana, porque cuando te sumerges voluntariamente en el silencio, dejas de huir de ti mismo. Aprendes a acompañarte, a sostenerte, a habitarte. Y ahí, en ese espacio, descubres que no estás solo, estás contigo. Y contigo también está tu cuerpo, tu historia, tu alma, tus guías, tu verdad. Es en el silencio donde las piezas empiezan a encajar. No porque alguien más te dé una respuesta, sino porque tú dejas de tapar las que ya tienes dentro. Incorporar el silencio en tu vida no requiere irte al Himalaya, ni vivir en un monasterio. Basta con crear espacios pequeños pero sagrados, momentos sin pantalla, caminatas sin música, respiraciones sin meta, meditaciones simples, ratos donde no tengas que hablar ni resolver nada. Solo estar, solo sentir, solo observar. Al principio, puede que duela, puede que surjan emociones dormidas, puede que tu mente intente llenarlo todo con ruido, pero, si perseveras, el silencio se vuelve un bálsamo. Y te das cuenta de que no hay que hacer tanto para sanar. A veces basta con dejar de interferir, con dejar de empujar, con soltar el control. Y simplemente permitir que la vida, la energía, el cuerpo y el alma hagan su trabajo desde la quietud. También es en el silencio donde aprendemos a escuchar a los demás desde otro lugar. Cuando callas, tu escucha se afina. Ya no estás pensando en qué responder, sino en qué está sintiendo el otro. Ya no hablas por hablar, sino que tus palabras nacen desde un centro más claro, más coherente. El silencio cura las relaciones, porque deja espacio para lo no dicho. Porque permite que la emoción tenga lugar sin ser interrumpida por explicaciones o justificaciones. Porque muchas veces, lo que más necesitamos no es que nos hablen, sino que nos escuchen desde el corazón. Y esa escucha solo es posible cuando uno ha aprendido a escuchar su propio silencio. Hay un tipo de dolor que solo el silencio puede abrazar. Hay una clase de amor que solo el silencio puede mostrar. Y hay una forma de estar en el mundo que solo nace cuando no necesitas decir quién eres, porque lo estás encarnando. El silencio no es ausencia, es presencia pura. No es un castigo, es un regreso. Es el lugar donde el alma se siente a salvo, donde el cuerpo puede aflojar, donde la mente puede rendirse, donde la vida puede respirar sin prisa. Y así, como el cuerpo necesita sueño para regenerarse, también necesita silencio para equilibrarse. Las células no solo se nutren de alimento, sino también de paz. La respiración profunda florece en espacios silenciosos. La creatividad brota en la pausa. El sistema inmunológico se fortalece cuando el estrés baja. Y eso ocurre, muchas veces, no porque hagas más, sino porque permites más silencio. Permítete callar, no como castigo, sino como regalo, no como huida, sino como regreso. Calla para escucharte, calla para sentirte, calla para sanar. Porque a veces el cuerpo no necesita más palabras. A veces, lo único que pide es que dejes de hablar por un momento. Y simplemente estés presente, vivo, porque el silencio no es el fin del camino. Es el principio del encuentro. Capítulo 16. Hablar con tu cuerpo, ritual final de conexión y compromiso. Llegamos al final de este recorrido, pero no al final de tu camino. Este libro no es una conclusión, sino una puerta, una invitación a transformar tu manera de estar en ti, de habitar tu cuerpo, de comunicarte con lo más profundo de tu ser. A estas alturas, quizás ya no mires tu cuerpo como un simple vehículo, ni como un objeto que necesita corregirse, ni como un enemigo que hay que controlar. Tal vez ahora puedes verlo como lo que verdaderamente es: un aliado, un testigo, un canal, una expresión sagrada de tu existencia. Tu cuerpo no solo te pertenece, tú eres cuerpo,
y al mismo tiempo, eres más que cuerpo. Hablar con tu cuerpo es entonces un acto de escucha, de humildad, de presencia y de amor. Ahora que has transitado por los capítulos anteriores, tienes las herramientas para comenzar a construir un nuevo vínculo. No basta con entender. La verdadera transformación ocurre cuando se vive, y por eso, este último capítulo es una propuesta, la de iniciar un ritual contigo mismo, un acto simbólico y práctico donde no solo integres lo aprendido, sino que pongas en marcha un diálogo real con tu cuerpo, un pacto de cuidado, de comunicación, de compromiso. Este ritual no tiene una forma única. Puede durar unos minutos o una hora. Puede hacerse en silencio o con música suave. Puede ocurrir en la intimidad de tu cuarto o en un espacio al aire libre donde te sientas en paz. Lo importante es que lo hagas desde el corazón, con intención, con entrega. Es un acto entre tú y tú, entre tu conciencia y tu materia, entre tu alma y tu vehículo. Y puede cambiar tu vida. Si lo permites, comienza por sentarte en un lugar cómodo. Apaga el celular. Cierra puertas y ventanas si lo necesitas. Que nadie interrumpa este momento sagrado. Respira profundamente unas cuantas veces. No apresures nada. Solo respira. Siente cómo el aire entra y sale. Deja que tu cuerpo se relaje poco a poco. Lleva la atención a cada parte de ti. Tus pies, tus piernas, tu abdomen, tu espalda, tu pecho, tu rostro. Observa cualquier tensión, sin juicio. Solo nota. Solo siente. Este es tu templo. Este es tu hogar. Este cuerpo ha estado contigo desde el inicio. Ha respirado contigo cada día. Ha llorado, ha reído, ha sanado, ha aguantado más de lo que imaginas. No importa cómo luzca. No importa lo que haya vivido. Este cuerpo merece tu gratitud. Merece tu perdón. Merece tu voz. Cuando te sientas listo, colócate una mano en el corazón y otra en el vientre. Y di en voz alta, o en voz interior si lo prefieres, cuerpo mío, estoy aquí para ti. Hoy empiezo a escucharte con más atención. Perdón por las veces que te ignoré, que te forcé, que te traté como un enemigo. Gracias por todo lo que me has sostenido. Gracias por no rendirte. Gracias por hablarme incluso cuando yo no sabía cómo oírte. Quédate unos segundos en ese estado de presencia. Siente la vibración de tus palabras. No hace falta que lo creas todo todavía. Solo permite que ese diálogo se abra. Luego, puedes pasar a un escaneo más consciente, hablando directamente a cada parte de tu cuerpo. Puedes decir, por ejemplo, gracias, pies, por sostenerme cada día. Gracias, piernas, por moverme, aunque a veces no les he dado descanso. Gracias, espalda, por cargar tanto sin protestar. Gracias, vientre, por procesar no solo la comida, sino también mis emociones. Gracias, corazón, por latir incluso cuando me he desconectado del amor. Gracias, garganta, por guardar mis palabras cuando no me he sentido seguro. Gracias, ojos, por mostrarme el mundo, incluso cuando no he querido mirar. Sigue el recorrido por todo tu cuerpo, sin apuro, como quien se reencuentra con un ser amado al que ha tenido olvidado. Si en alguna parte sientes incomodidad, dolor o bloqueo, no la rechaces. Pregúntale suavemente, ¿qué necesitas de mí? Tal vez la rodilla te pide descanso, tal vez el cuello te pide menos carga, tal vez el pecho te pide llorar. No tienes que tener todas las respuestas, solo escuchar, solo abrir el canal. Esa es la sanación. El cuerpo no necesita soluciones perfectas. Solo necesita ser visto, respetado, amado, y tú puedes dárselo ahora. Puedes también escribirle una carta a tu cuerpo, si eso te ayuda a profundizar. O puedes comprometerte en voz alta. A partir de hoy, me comprometo a tratarte con más amor, a alimentarte con lo que te nutre, a darte descanso cuando lo pidas, a no silenciar tus síntomas sin escucharte primero, a tocarte con respeto, a habitarte con orgullo, a reconocerte como parte de mi alma encarnada. Este compromiso no es una obligación, es un acto de libertad, no es una promesa rígida, es un puente de conexión. Y como todo ritual, no termina cuando apagas la vela o sales del estado meditativo. El ritual empieza a vivir en tus decisiones diarias, en cómo caminas, en cómo respiras, en cómo te miras al espejo, en cómo respondes a tus necesidades. Hablar con tu cuerpo no es una técnica, es un arte.
Es el arte de volver a casa. De dejar de pelear con lo que eres, de permitir que tu cuerpo no solo sea un instrumento, sino también un oráculo. Porque tu cuerpo sabe. Sabe cuándo descansar, sabe cuándo comer, sabe cuándo abrazar y cuándo alejarse, sabe cuándo decir no, sabe cuándo sanar. Solo necesita que le devuelvas el micrófono, que le quites la mordaza del juicio, que le permitas expresarse, y en ese diálogo constante, descubrirás que tu cuerpo no solo te habla a ti, sino también al universo. Es el puente entre tu mundo interno y el mundo externo. Es donde tu alma toca la tierra. Es tu antena, tu tambor, tu raíz, tu canal, y cuando aprendes a hablarle y a escucharle, tu vida entera se alinea con mayor armonía. Las decisiones fluyen desde un lugar más coherente. La salud ya no es solo ausencia de enfermedad, sino una experiencia de conexión, de plenitud, de presencia viva. Así termina este viaje. No con una respuesta definitiva, sino con una apertura. El cuerpo sigue hablando. El cuerpo sigue hablando. Y ahora tú sabes cómo escuchar. Ahora tú puedes responderle. Y en esa conversación sagrada, día a día, instante a instante, te irás sanando. No porque hayas alcanzado la perfección, sino porque has aprendido a habitarte. Con amor, con coraje, con verdad, porque el cuerpo no miente, el cuerpo no se equivoca, el cuerpo habla. Y cuando tú hablas con él, sanas. Y cuando sanas, vuelves a ti. Y cuando vuelves a ti, el mundo entero cambia de color. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.